to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All messy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Control, you don't know me. I'm a danger to myself. Control, you don't know me. I am fading unfelt. Es un honor presentarles a la doctora Jacqueline Joana Maya Quiñones. Egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, especializada en ginecología y obstetricia en el Hospital Ángeles Pedregal, avalado por la Universidad La Salle. La doctora Maya Quiñones ha llevado su conocimiento a nuevas alturas con una subespecialidad en medicina materno-fetal en el prestigioso Instituto Nacional de Perinatología, respaldado por la UNAM. Su compromiso con la excelencia se refleja en su participación en un curso de alta especialidad en aplicaciones Doppler y 3D en la medicina fetal. Además, cruzó fronteras para profundizar su conocimiento en cardiología fetal, completando su formación en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. En conclusión, la doctora Jacqueline Joana Maya Quiñones es una referente en la medicina materno-fetal. Su experiencia y pasión por la salud de las mujeres y sus bebés la convierten en un activo invaluable para nuestra comunidad médica. Bienvenida. Hola, buen día a todos. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Cuando me invitaron, que yo agradezco mucho la invitación, pensé mucho el tema como yo, como médico materno fetal, que pudiera aportar un granito de arena con este tema tan importante. Por eso lo elegí. Mi tema es prevención y predictores de preeclampsia y entonces lo iniciamos. Y espero que con esto podamos tener un poquito de modificación en la morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal. Primero, como introducción, vamos a empezar a ver los criterios actuales para definir preeclampsia. Actualmente se caracteriza por un desorden progresivo con hipertensión arterial, disfunción de órganos blancos, puede haber o no puede haber proteinuria, ya ese criterio ya está en desuso, y tiene que ocurrir durante la segunda mitad del embarazo o durante el posparto. Los criterios diagnósticos actuales son una TEA sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, una diastólica igual o mayor a 90. Esto va a ser en 2 ocasiones y estas ocasiones deben estar divididas por lo menos por 4 horas. Esto es súper importante. Es a partir de la semana 20, ya que si se presenta antes de esta semana ya no puede ser catalogada como una preeclampsia. Debe haber, puede o no haber proteinuria mayor a 300 miligramos en una orina de 24 horas. Si no podemos contar con este estudio, es en una tira reactiva, proteínas 2 cruces. Cuenta plaquetaria menor a 100,000, una creatinina sérica de 1.1, transaminasas duplicadas. Aquí no hay como un rango bien establecido, ya que, como notamos, dice duplicadas, porque esto va a depender de acuerdo a cada laboratorio. Nosotros tenemos que tomar el límite del laboratorio y en el que estemos usando tiene que estar duplicado. Pruebas de coagulación alteradas, puede haber edema pulmonar, síntomas neurológicos y visuales, como dolor de cabeza que no se da a tratamientos habituales, escotomas, fosfenos y epigastralgia, ya sea acompañada o no de vómitos. Rapidísimo, platicamos un poquito de la patogénesis. La preeclampsia se caracteriza anatómicamente por una remodelación anormal en las arterias espirales cuando ocurre la placentación. Empieza con una invasión trofoblástica deficiente de las arterias espirales. Va a haber hipoxia placentaria, que este es como el dato más importante, la hipoxia placentaria, y por lo tanto liberación de factores derivados del trofoblasto a la circulación materna, con activación plaquetaria y daño endotelial, y finalmente se van a presentar los síntomas de preeclampsia. Esto, recordando que va a tardar semanas en presentarse desde que ocurre la invasión trofoblástica hasta que ocurren los síntomas que ya están estableciendo los criterios de preeclampsia.
Ok, el orden. Vamos a esperar un poquito a que nos ayuden con las diapositivas. Es patogénesis y luego estadística. Ok, ¿por qué es súper importante o por qué yo elegí este tema que a mí me parece de gran importancia? Los datos estadísticos, según la Organización Mundial de la Salud, se presenta la preeclampsia en 2 a 8% de todas las mujeres embarazadas, esto es a nivel mundial. Sin embargo, esto se va a modificar de acuerdo a situaciones demográficas, ya que, por ejemplo, en personas de raza negra se presenta hasta 2 a 5 veces más. En México se presenta más o menos el cálculo es de 5 al 10% de todas nuestras mujeres embarazadas. Esta se encuentra en México entre la primera y segunda causa de muerte materna. Es la primera causa de ingresos a cuidados intensivos en todas nuestras mujeres embarazadas. Es responsable del 25% de las muertes in útero y de las muertes neonatales. Esta también es responsable del 15% de la restricción en el crecimiento intrauterino. Se calcula más o menos que 1/3 de pacientes que presentan preeclampsia nos van a conducir a nacimientos prematuros y por lo tanto toda la morbilidad la comorbilidad que conlleva a un nacimiento prematuro para nuestros bebitos. Las complicaciones maternas graves pueden ser tan graves como por ejemplo síndrome de Gel, hemorragia cerebral, coagulación intravascular, edema cerebral, ceguera, falla renal. Y complicaciones fetales, las principales son restricción en el crecimiento intrauterino, muerte y las complicaciones neonatales van a ser casi siempre derivadas a la prematurez, que pueden ser convulsiones, ictericia, dificultad respiratoria y retinopatía. También se ha demostrado que hay complicaciones a largo plazo, tanto en las mamás que presentaron preeclampsia como en estos bebitos. Las complicaciones a largo plazo que se han presentado con estas mamás son enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, infarto, muerte y EBC. Se ha estimado que el riesgo se duplica en estas pacientes. También va a haber complicaciones a largo plazo en nuestros bebitos cuyas mamás cursaron con preeclampsia, que es un incremento en las cifras tensionales, un incremento en el índice de masa corporal y también aumenta el riesgo de presentar EBC y diabetes en las etapas ya sea de la juventud o en la etapa adulta. Entonces, ¿por qué es importantísimo todo este tema y la estadística sobre todo? Es porque la detección temprana con un manejo adecuado va a poder prevenir secuelas, tanto con mamá, con bebé, y enfermedades graves o evitar llegar a una falla multiorgánica y evitar la mortalidad materna y fetal y neonatal. Entonces, plan derecho. Toda intervención que nosotras nos ayude a poder prevenir el desarrollo de preeclampsia, entonces tendrá un gran impacto significativo tanto en la salud materna, fetal y neonatal. Ok, entonces empezamos con el tema de predictores. Estos son los que actualmente se consideran como posibles predictores. Se calcula que más o menos una TA mayor a 140-90 antes de la semana 20 es un buen predictor, tiene un valor predictivo positivo del 5.95. Aquí por eso es que es súper importante que cada una de nuestras pacientes que acuden al control prenatal siempre debe medirse la tensión arterial, porque este es un factor que nos vaya a poder ayudar a predecir si nuestra mamita va a presentarla o no. Otro de los factores, otro de los predictores que se utilizan actualmente y que sí ha funcionado es determinar los factores de riesgo. Por eso una buena historia clínica va a ser importante para poderlo determinar. Los factores que actualmente son considerados como de riesgo son nuliparidad, una edad materna tanto mayor de 40 años como menor de 16, historia familiar de preeclampsia, ya sea que nuestra mamá haya presentado preeclampsia en nuestro nacimiento en alguno de nuestros hermanos o que alguna de nuestras hermanas haya presentado preeclampsia. Otro de los factores de riesgo es la hipertensión crónica, enfermedad renal crónica,
enfermedades autoinmunes como síndrome antifosfolípido y lupus eritematoso sistémico, algunas enfermedades vasculares y diabetes mellitus tanto pregestacional como gestacional. La gestación múltiple, la obesidad, el hidrox fetal, la presencia de hipertiroidismo que no esté bien controlado, pacientes que hayan presentado, o sea, como mamá, que yo haya sido de bajo peso en nacimiento, también es factor de riesgo para que yo vaya a presentar preeclampsia en el embarazo. Y que tengamos antecedente en nuestros hijos de delitos previos con restricción en el crecimiento, desprendimiento prematuro de placenta, muerte fetal, que nuestro embarazo haya sido logrado in vitro o que estemos cursando con el síndrome de estrés postraumático. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo en nuestra historia clínica, nos va a ayudar a predecir solo el 30% de aquellas que van a presentar preeclampsia, pero a mí me parece que con una buena historia clínica bien realizada, alcanzamos como una buena detección. Ok, otro de los marcadores predictores que se consideran actualmente son los factores angiogénicos que son estos. Esto porque, bueno, como hablamos un poquito de la patogénesis, es un trofoblasto hipóxico, va a tener alteración en la expresión de estos factores angiogénicos. Se ha visto que disminuye estos factores desde semanas antes, que más o menos es en el primer trimestre, el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento placentario y proteína plasmática asociada al embarazo, que son estas siglas, que es súper importante. Otro de los marcadores predictores actualmente considerados es la flujometría doble de las arterias uterinas. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les quiero mostrar que esta es la imagen de una onda de arteria uterina durante el primer trimestre. Esta muesquita que se presenta aquí, esta es sístole, esta es diástole. Esta pequeña muesquita que se presenta en la diástole tiene, o la llamamos como nombre, un notch. Este es un notch positivo. En caso de que la onda diastólica sea plana, entonces es un notch negativo. Entonces, esta onda que tanto nos ayuda como a predecir preeclampsia. El tema aquí con la flujometría es que los estudios no han podido ser como completamente concluyentes, ya que se han estudiado como varios factores, hasta 15 criterios de esta onda que yo les mostré. Sin embargo, se ha concluido actualmente que lo que realmente nos va a ayudar a predecir preeclampsia en nuestras mamitas va a ser la presencia de un notch diastólico, que fue la muesquita que les enseñé en la diapositiva anterior, y un índice de pulsabilidad elevado. Esto se considera que es de mayor utilidad cuando lo hacemos en el segundo trimestre, ya que en el primer trimestre tiene un valor de falsos positivos alto y lo que puede ocasionar más ansiedad en nuestras mamás. Sin embargo, ahorita vamos a platicar más adelante de qué manera nos puede ayudar esto de manera temprana. Entonces, les platicaba que se hicieron estudios sistematizados con 80,000 participantes. Se determinó que la mayor precisión va a ser durante el segundo trimestre si yo quiero utilizar solamente la flujometría Doppler. Se va a utilizar el índice de pulsatilidad y el notch positivo. Ahora, estos son los que platicamos, son marcadores predictivos aislados. O sea, utilizando solamente la historia clínica, ya vemos que nos ayuda a detectar el 30%. Solamente la flujometría nos va a ayudar a detectar a pacientes con más predicción en el segundo trimestre. Por eso es que muchos investigadores se han dado a la tarea de tratar de lograr de manera temprana y con mayor predicción, y pues por eso que se realizan modelos de predicción. Los modelos de predicción actualmente aceptados van a utilizar pues todos los marcadores que ya vimos antes juntos. Los factores de riesgo, la flujometría Doppler de arterias uterinas y los biomarcadores que platicamos, que es el PEG, el PAPA y así. Esto se va a realizar durante el primer trimestre y puede ser predictor de preeclampsia de inicio temprano, ayuda a predecir hasta el 92% de preeclampsias de inicio temprano y 75% de inicio tardío.
o sea que nos ayuda a predecir más la de inicio temprano, que por lo tanto va a disminuir, nos va a ayudar a disminuir mucho los efectos de un nacimiento prematuro. Entonces, la elección del tamizaje va a depender del rendimiento y sobre todo la posibilidad de la implementación que nosotros podemos tener, así como consideraciones económico-sanitarias. Esto es porque una historia clínica lo podemos hacer todos en nuestra consulta en cualquier momento. La flujometría Doppler, pues vamos a necesitar un ultrasonido que cuente con la función Doppler y que además el médico esté adiestrado para tomar estas arterias. Y los biomarcadores, bueno, elevan el costo de nuestro tamizaje. Sin embargo, actualmente en México sí los podemos tomar, son de fácil acceso, aunque con mayor costo, ¿no? Pero esto es como de acuerdo a lo que nosotros tengamos disponibles en ese momento y donde nosotros trabajamos. Los marcadores que actualmente se consideran como definitivamente no útiles, porque los estudios ya así lo han determinado, es el ácido úrico sérico, los niveles de ácido úrico, y hacer un tamizaje de trombofilias y síndrome antifosfolípido. Esto es costoso y además, pues, la probabilidad de que salga positivo, pues, va a ser baja. Eso fue en cuanto a nuestros predictores. Y vamos a lo importante, que eso lo podemos hacer todos en nuestra consulta diaria, cómo vamos a ayudar a nuestras mamás a prevenir que presenten la preeclampsia y por lo tanto toda esta comorbilidad que nos conlleva el presentarla tanto para nosotras como mamás como para nuestros hijos. Hay muchas investigaciones que se han tratado, que se han realizado para determinar pues el mayor número de estrategias preventivas. Actualmente, aparentemente, o sea, lo que han encontrado como sin beneficio no concluyente son las estatinas, los anticoagulantes y la metformina. Sin embargo, las estatinas parece que hay algo ahí como que nos ayuda como a favorecedor, pero aún está en estudio y por el momento no está considerado como una estrategia que realmente vamos a hacerla con nuestros pacientes. Las intervenciones actualmente exitosas, como muchos de ustedes ya sabrán, es la famosa aspirina. La aspirina nos va a ayudar a reducir el desarrollo de preeclampsia. Aquí dice 10 a 20%, sin embargo, en estos estudios que se terminó el 10 al 20%, fue en estudios que se realizaron dando aspirina después de la semana 16 y dosis de como de 80 a 100 por día, entonces por eso es que esta cifra, pero vamos a ver cómo podemos llegar a elevar más la cifra. Ya se determinó una buena seguridad tanto materna como fetal, no se han encontrado ningún desenlace perinatal relacionado que desfavorezca la salud tanto materna, fetal y neonatal. La manera en la que actúa o se cree que actúa va a ser que va a disminuir la síntesis de tromboxano y va a mantener la síntesis de prostaglandinas en la pared vascular y también se cree que actúa modulando la inflamación, que la inflamación es un dato como súper importante en la preeclampsia, por eso es que como que ha demostrado una buena eficacia. Entonces, ¿qué evidencia tenemos en cuanto a la eficacia? En este estudio que se realizó en el 2019, participaron más de 40,000 pacientes, fue multicéntrico, se utilizaron 34 estudios diferentes y se determinó que la administración de aspirina, sin embargo, aquí no había como consenso en cuanto a la dosis y en cuanto al momento de la administración. Se concluyó lo siguiente: la administración de aspirina nos va a ayudar a reducir la proteinuria en 16 pacientes por cada 1,000 pacientes que yo esté manejando con aspirina, esto con un RR de 0.82%, y si vemos los intervalos de confianza al 95%, son estadísticamente significativos, que es 0.77 a 0.88. Nos va a ayudar a reducir la muerte neonatal o fetal. Nos va a ayudar a reducir esto en 5 de cada 1,000 pacientes manejadas, con un RR de 0.85. Nos va a ayudar a reducir el peso, la reducción del bajo peso al nacimiento en 7 pacientes de cada 1,000 manejadas, con un RR de 0.88.
vamos a tener una reducción en los desenlaces perinatales adversos, 20 casos por cada 1000 manejadas, con un RR de 0.90. En cuanto a los como posibles desenlaces no deseados, se consideró que el incremento en el riesgo de hemorragia postparto tiene un RR de 1.06 con un intervalo de confianza del 95% de 1 a 1.12, lo cual se considera no estadísticamente significativo o un ligero incremento en el riesgo. Y el riesgo de desprendimiento de placenta, definitivamente el RR de 1.21, entonces sí realmente es estadísticamente no significativo. O sea, si vemos los desenlaces como no deseados, son bajitos comparados con todo el beneficio que nosotros tenemos, o incluso no significativos en cuanto a la estadística. Entonces, ¿cómo hemos como buscado actualmente el estudio como actual, confiable, la evidencia de esta eficacia? Se hizo un estudio ASPRE, que aquí están las siglas en inglés. Este fue un estudio multicéntrico. Se realizó tamizaje de preeclampsia en el primer trimestre. Esto se hizo de la semana 11 a 13. Se utilizó el algoritmo de la Fetal Medicine Foundation, que se involucra, es el modelo predictivo que tenemos actualmente, que involucra la toma de TA, la historia clínica, la toma de biomarcadores y la medición de arterias uterinas. Se hizo en 27,000 pacientes. Se consideraron de mayor riesgo las pacientes que tuvieron un riesgo mayor de 1 en 100. Se administró 150 miligramos diarios de aspirina. Se dio hasta la semana 36, o sea, se empezó a finales del primer trimestre y se interrumpió hasta la semana 36. La indicaron durante la noche y finalmente los resultados fueron los siguientes. Hubo una reducción del 62% en pacientes de preeclampsia pretérmino y 82% antes de la semana 31. Entonces, actualmente, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Estados Unidos utiliza estas recomendaciones, ya que Estados Unidos no utiliza la calculadora de la Fetal Medicine, ya que esta no está validada para población general. Sin embargo, en México actualmente sí la utilizamos y ha demostrado bastante buena eficacia, pero estos son los criterios con los que actualmente cuenta el Servicio de Salud Preventivos en Estados Unidos. Ellos otorgan aspirina cuando las pacientes presentan 2 o más de los siguientes criterios. ¿Qué es lo que podemos hacer en caso de que nosotros no contemos con la calculadora o con un médico adiestrado para la medición de arterias uterinas? Entonces, ellos consideran nulliparidad, historia familiar de preeclampsia, que ya mencionamos que puede haber sido en nuestra madre o en alguna de nuestras hermanas, una edad mayor a 35 años, características sociodemográficas, que aquí que les platicaba es que es importante, ya que las pacientes de raza negra presentan mayor probabilidad de presentar esta patología, y factores personales, como el antecedente a restricción en un embarazo previo, un desenlace perinatal adverso en nuestros bebés previos, como por ejemplo el óbito, que es muy importante, y un intervalo mayor a 10 años entre cada una de nuestras gestaciones, ya que esto se considera como si volviéramos a ser como nulíparas. Por eso es que determinan que este intervalo es importante y que además nuestro embarazo haya sido logrado mediante in vitro. Entonces, también es importante determinar que la aspirina ha sido efectiva o tiene una gran eficacia en pacientes con riesgo alto y moderado de presentar preeclampsia. No ha demostrado tener eficacia en pacientes con bajo riesgo, por lo cual no se recomienda su administración. Y aquí es súper importante también decir que en pacientes con preeclampsia ya establecida, no va a tener utilidad. Por eso es importante, o por eso trato de que el tamizaje sea de manera temprana, ya que cuando nosotros tenemos ya establecida la enfermedad, ya no va a ser de utilidad. Entonces, en estos casos, cuando llegamos como a administrar con una preeclampsia ya establecida, no va a prevenir la progresión y además se cree que puede exacerbar el sangrado por la trombocitopenia causada por esta patología. Entonces, las recomendaciones actuales es, esto de acuerdo al estudio ASPRE que platicábamos hace ratito, las recomendaciones actuales son el inicio, que tiene que ser antes, después de la semana 12,
Esto es cuando ya podemos realizar el tamizaje. No hay estudios concluyentes que se hayan hecho durante el primer trimestre para garantizar la eficacia. Los estudios con los que actualmente contamos es administrados después del tamizaje, que es después de la semana 12. Por eso es que no se administra desde el inicio. Y se cree que la seguridad, o sea, que es confiable administrarla tanto mamá para bebé. Sin embargo, como no hay estudios, la recomendación es hasta que yo haga un buen tamizaje, que es después de la semana 12. Y lo que sí se recomienda muchísimo, que eso va a ayudar a aumentar nuestra eficacia, es que se dé antes de la semana 16. La dosis. En Estados Unidos se administra una dosis de 81 miligramos por día, porque es como la presentación con la que ellos cuentan y son con los estudios que ellos cuentan. Sin embargo, platicábamos que el estudio, el ASPRE, se utilizó una dosis de 150 miligramos por día y sí se determinó que es dosis dependiente. Entonces, la recomendación actual y lo que hacemos actualmente en México es administrar 150 miligramos por día. Y en cuanto a la administración, si la podemos administrar en la mañana o en la noche, los estudios aparentemente actualmente no son concluyentes. Sin embargo, el estudio ASPRE la administró durante la noche, que ellos creen que tiene mayor eficacia durante la noche, sin embargo, no es concluyente. Sin embargo, administrarla por la noche nos va a dar un poquito más de síntomas gástricos para nuestras niñas. También en este estudio se logró determinar que el apego es súper importante para el beneficio de la aspirina. El beneficio va a depender de qué tanta adherencia tengan nuestros pacientes, por eso es súper importante platicar con ellas, que estén conscientes de la importancia, que estén conscientes de la toma de la aspirina. Se determinó que una adherencia mayor al 90% va a tener una eficacia del 75% comparada hasta que tenga una disminución del 40% por un mal apego al tratamiento. El momento de suspender, actualmente no hay un consenso bien definido. En el estudio ASPRE se suspendió en la semana 36 y los estudios dicen, o sea, el momento de interrupción nos preocupa un poquito por el tema del sangrado durante el nacimiento o desprendimiento de placenta. Sin embargo, los estudios, como platicábamos, no son concluyentes, no nos aumenta el riesgo de sangrado durante el nacimiento. Sin embargo, la recomendación actual es interrumpirlo en la semana 36 o si ya tenemos programada el nacimiento, la recomendación es 5 a 10 días previas a esta programación. ¿Y cuáles son los beneficios neonatales? Va a haber a mediano plazo, encontramos una menor mortalidad a 12 meses. Vamos a tener menos visitas e ingresos hospitalarios y vamos a tener una mejoría en la función de estos bebés, tanto motora fina y gruesa. Entonces, estos son todos los beneficios que platicamos ahorita. Las posibles intervenciones efectivas son posibles porque los estudios que se han hecho igual no son concluyentes, han sido estudios pequeños, entonces no se ha llegado como a determinar si realmente pueden ser efectivas, es el calcio. El calcio sí ha demostrado efectividad en pacientes que nutricionalmente tienen deficiencia de calcio. Hay grupos poblacionales donde sabemos que hay deficiencia de calcio, entonces aquí sí ha demostrado que nos ayuda a disminuir el riesgo de presentar preeclampsia hasta un 50%. Sin embargo, en pacientes nutricionalmente sanas, entonces no se ha mostrado beneficio. Otra de los, como las posibles intervenciones que podemos tener, es la pérdida de peso pregestacional y una ganancia adecuada de peso durante la gestación. La pérdida de peso pregestacional se vio en estudios en pacientes que hicieron previamente una cirugía bariátrica, tuvieron mejores resultados en el momento del nacimiento y que además vemos que una pérdida de peso pregestacional también nos va a ayudar a la reproducción. El ejercicio físico, está recomendadísimo a aquellas pacientes que no sean candidatas a la toma de aspirina durante el embarazo. Aquí lo que no hay consenso es qué tanto y qué actividad debo hacer. Sin embargo, actualmente la recomendación es 3 sesiones de 25 minutos por semana o 140 minutos por semana. Puede ser aeróbico acuático, puede ser caminata, puede ser yoga. Es como que lo que más recomendamos durante. Les platicaba al inicio de este tema
es que aún están en investigación, aparentemente sin beneficios, los anticoagulantes y la metformina y las estatinas parece que puede ser prometedor. Las intervenciones que definitivamente no son efectivas, que no están recomendadas, son la vitamina C y E. Esta incluso ha demostrado mayor riesgo de ruptura de membranas, entonces no se recomienda. La vitamina D se llegó a creer que era efectiva, sin embargo los estudios disponibles se administró junto con calcio. Entonces daban calcio y vitamina D y en realidad determinaron que lo que nos podía ayudar un poquito era más bien el calcio y no la vitamina D. El ácido fólico se ha tratado de administrar en dosis altas, no se ha logrado determinar, o sea, más bien se concluyó que no sirve el ácido fólico, sin embargo, lo tenemos que seguir prescribiendo para disminuir efectos del tubo neural. Los omegas tampoco han demostrado beneficio y una dieta, sobre todo que antes como que restringíamos en sal y así, no ha demostrado beneficio. Obviamente una dieta sana, equilibrada, nos va a ayudar a mantener una ganancia de peso adecuada durante el embarazo y sabemos que el embarazo va a ser más sano. Sin embargo, como medidas específicas como restricción de sal o una suplementación de magnesio y así, tampoco, como la suplementación de vitamina C y E. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? A mí me parece que todas podemos tener un avisaje temprano, ya sea con lo que contemos. Todos contamos con una historia clínica bien realizada de mujeres embarazadas y todos contamos con un baumanómetro. Ahí ya tenemos dos oportunidades para poder tamizar a estas pacientes y darles una mejor oportunidad a ellas y a sus bebés. Y la otra que también es muy, que todos tenemos como acceso, es la aspirina. Entonces, se va a recomendar la administración a pacientes con riesgo moderado y alto. La dosis actualmente en México es de 150 miligramos por día y lo ideal es que se empiece en la semana 12 y que se interrumpa en la semana 36. La que sigue. Y eso es todo. Muchas gracias. To do what you want, you think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know.